Señor Killer Mario, nunca pierda su retraso mental que tanto nos identifica. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Empezando por noticias fantásticas, ya salieron a la luz las cifras del primer tráiler de Los Cuatro Fantásticos, el cual generó 202 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas en todas las redes sociales, que para que se den una idea, los dos trailers de unas de las películas más taquilleras de Marvel Studios, o sea, Avengers Endgame y Spider-Man No Way Home, generaron 289 y 355 millones de visualizaciones respectivamente, hablando en el mismo lapso de tiempo, mientras que el de Superman generó 250, película con la cual no olvidemos que competirá en taquilla exactamente en el mismo mes, y mismo caso con Jurassic World Rebirth, por lo que yo les recomendaría ir ahorrando desde ya para los boletos y los combos. ¡Cállese y tome mi dinero! Pero hablando de Los Cuatro Fantásticos, los haters no se cansan de armarla de jamón, algunos que sí porque Marvel usó inteligencia artificial en los pósters, y otros que sí porque los efectos prácticos y el CGI de la mole se ve de la burger, en esta ocasión diciendo que como concha es posible que hayan hecho enano a la mole, y que incluso en esta escena se ve más pequeño que su Storm. Al parecer los animales no saben que en los cómics la mole no es una bestia de 2 metros con 44 centímetros como Hulk, sino solamente mide 1,83, o sea 3 centímetros más que yo. Así que no solo el detalle de las cejas es fiel a los cómics, sino su estatura también. Amigo, creo que hoy es tu día de suerte. Ha salido a la luz el primer tráiler de Jurassic World Rebirth, película la cual estará ambientada 5 años después de Jurassic World 3 Dominion. Tendrá unas cuantas escenas de terror y tratará sobre una farmacéutica llamada Big Farm contratando a una experta en operaciones especiales, al capitán de su barco y a un paleontólogo para ir en búsqueda del ADN de los 3 dinosaurios más grandes del planeta. En el tráiler no especifican el motivo de para qué poronga lo quieren, pero según filtraciones es porque ese ADN es clave para crear la cura a toda enfermedad cardíaca. El problema es que en el camino se encontrarán con una familia que terminó náufraga debido al ataque de un grupo de dinosaurios marinos, dinosaurios los cuales son nada más y nada menos que un montonal de Spinosaurus como el visto en Jurassic Park 3, pero si creen que ahí acabaron los problemas, como la mayoría de los dinos se fueron a vivir al ecuador de la Tierra ya que ahí está su clima ideal, habrá todo un popurrí de dinosaurios antiguos contra dinosaurios actuales como el Mosasaurus, que en cuanto a los dinosaurios antiguos resultará que son los experimentos fallidos que se crearon en su momento para el primer parque jurásico, y por lo tanto son aberraciones, lo peor de lo peor, y los más peligrosos así como tu suegra. ¡Debemos salir de aquí! Y digo esto ya que si de por sí todos los dinosaurios de esta franquicia son creaciones artificiales, híbridos y reconstrucciones genéticas creadas por humanos, en cuanto a los experimentos fallidos es como si cruzaras a un pitbull con un chihuahua, específicamente un dinosaurio mutante de 4 brazos que por filtraciones sabemos que se llama T-Rex, el cual está inspirado en un T-Rex, combinado con un Rancor de Star Wars y combinado con el xenomorfo de Alien, por lo que aquí se aplicará el ¿creen que asuste a los niños? ¿Cree que asuste a los niños? A los niños les va a dar pesadillas a los padres. La guerra del creador del personaje Deadpool en los cómics, Rob Liefeld, no ha terminado, ya que el pavo reveló que fue totalmente ignorado por Kevin Feige durante la premiere de Deadpool y Wolverine, y que incluso no lo invitaron a la fiesta de celebración después del estreno, razón por la cual ha decidido cortar lazos con Marvel y ya no tener nada que ver con ellos, relación la cual se puso tensa desde que Marvel anunció que estaba desarrollando Deadpool 3, por lo cual al Rob Liefeld enterarse se puso furioso ya que ni le pidieron su opinión, ni lo contrataron para formar parte de la película como sí lo fue en Deadpool 1 y Deadpool 2, ni le pagaron por planear usar al personaje que él creó en una película. Luego arremetió duro contra el ratón diciendo que las películas de Disney son basura inclusiva, que Marvel echaría a perder a su personaje, que seguramente la película pasaría de ser clasificación R a una película infantil, que Century Fox murió desde que fue comprado por Disney, que les falta visión para sacarle el máximo provecho al personaje, ya que a la popularidad que tiene gracias a él le podrían sacar jugo haciéndole videojuegos y series animadas, y por último le mandó un mensaje público a Kevin Feige diciéndole que películas como Spider-Man Into the Spider-Verse, Logan y las propias Deadpool 1 y 2 son obras maestras que no fueron creadas por Marvel Studios, por lo que debería dejar que genios como él sigan haciendo arte en vez de los inútiles de Disney. La buena noticia es que tras el anuncio oficial de Deadpool y Wolverine, Rob se tranquilizó al darse cuenta que la película tendría el mismo tono que las primeras dos, y aparte Ryan Reynolds lo mantuvo al tanto del desarrollo, y por último sí tuvo una compensación por parte de Disney por hacer una
una película de un personaje creado por él, pero eso sí, eso no quita el hecho de que criticó y desprestigió públicamente el trabajo de Kevin Feige, por lo que es totalmente entendible que el Gorras lo haya ignorado por completo en la premiere, que le haya aplicado la ley del hielo, que haya actuado como si Rob Liefeld ni siquiera existiera y que no haya sido invitado a la fiesta de celebración por el estreno de la película, por lo que lo siento Rob Liefeld, pero tú te ganaste el desprecio del ratón. Y si en verdad cumple su palabra de que ya no quiere tener nada que ver con Marvel, significa que no estará involucrado para la rumoreada Deadpool 4. ¡Qué pena! ¿En serio? Ni modo. Y ahora sí, la noticia estelar. Uno de los 3 insiders más confiables de la actualidad asegura que Marvel está pisando a fondo el acelerador de la producción de la película de los X-Men, ya que quieren empezar la filmación en 2026 para un posible estreno en 2027, y esto debido a que el final de Avengers Secret Wars conectará directo con la saga mutante, razón por la cual están buscando por cielo, mar y tierra a los actores ideales para interpretar a estos puercos, que en videos anteriores ya les mencioné que la opción principal para la mutante Jean Grey es la actriz de 22 años Sadie Sink. En cuanto a X-23 quieren de regreso a la actriz de 20 años Daphne King, y en cuanto a Tormenta quieren a la actriz de 29 años Ayo Adebiri, dejando en claro que quieren a un elenco joven para que interpreten a sus personajes hasta los 90 años. ¡Hasta los 90 años! ¿Y qué creen? Ya salió a la luz la opción principal de Marvel para interpretar a Cyclops, el cual es el actor de 20 años Jack Champion, quien ha aparecido en proyectos como Avatar 2 El Camino del Agua, Scream 6 y Retribution, y en cuanto a su personaje es un mutante nivel alfa llamado Scott Summers capaz de disparar rayos ópticos, es miembro fundador de los X-Men de Charles Xavier, y se da sus besos con la belleza de bellezas Jean Grey. Pero esperen, este insider también menciona que la opción principal para interpretar a Mystique es Hunter Schafer, actriz la cual tiene 26 años y ha aparecido en proyectos como Euphoria, Los Juegos del Hambre de 2023 y Blade Runner, y en cuanto a su personaje es una metamorfa que puede replicar a la perfección el físico de sus víctimas, aunque no sus poderes, ya que si se transforma en Wolverine sus garras no serán de adamantium, o si se transforma en Nightcrawler no podrá teletransportarse como él. Y por último, este insider mencionó que la opción principal de Marvel para interpretar a Kitty Pryde es Julia Butters, actriz la cual tiene 15 años y ha aparecido en proyectos como The Gray Man, Once Upon a Time in Hollywood y Hombre de Familia, y en cuanto a su personaje es una mutante capaz de hacerse intangible para atravesar cualquier cosa, por lo que definitivamente Kevin Feige traerá a los mutantes al UCM para quedarse. No olvidemos que en su momento dijo que ama a los X-Men incluso más que a los Avengers, y ojo, a pesar de que esta película tendrá actores muy jóvenes, este insider mencionó que no será una película de origen, sino los personajes ya tendrán un poco de experiencia, pero tampoco serán todos unos profesionales, sino seguirán siendo estudiantes de la escuela para mutantes de Charles Xavier. La escuela no sirve, es para tontos. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es tu alineación ideal para los X-Men del UCM, y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Kevo, Alejandro Sarmiento, Oscar G, Darkbots, Samuel Pérez, Diego Cano, Emilio Mercado que dice: Killer, me excitan tus intros. Me excitan los rudos. Y Hugo68 que dice: Killer, ¿te imaginas que Black Cat fuera tu prima? ¿Quién fuera cereal para que me llenaras de leche, papi? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de gorila, te daré corazón.